El mensaje de Fátima. En 1917, la Santísima Virgen María se apareció 6 veces a 3 pastorcitos, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto. Ella pidió que fueran a Cova de Iría, en Fátima, el día 13 durante 6 meses consecutivos. Nuestra Señora se había aparecido por segunda vez en junio, y en la palma de su mano había un corazón rodeado de espinas que lo perforaban. Los niños entendieron que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad y que buscaba reparación. Cuando la Primera Guerra Mundial estaba en su 3er año y habían muerto millones de soldados, Nuestra Señora había dicho que para obtener la paz en el mundo debemos rezar el rosario diariamente. La aparición de Julio sería la 3ª y fue probablemente la mayor de todas. Fue la más profética. Los siguientes 100 años verían grandes avances científicos y materiales para la humanidad, pero también serían los más crueles y devastadores de la historia. La mayor de los 3 pastorcitos, Lucía dos Santos, se hizo religiosa, guardó fielmente el mensaje y veía cómo se desplegaban los eventos del siglo XX. Episodio 4. La 3ª aparición de Nuestra Señora, profecías y secretos. La joven Lucía vivía con sus padres y sus hermanos en Aljustrel, Fátima, no muy lejos de la casa de Francisco y Jacinta. Su hogar era sencillo, pero cómodo, con muchos objetos religiosos en las habitaciones. La familia de Lucía no estaba contenta con las apariciones. De hecho, ella tuvo que hacer frente a incredulidad y hasta hostilidad, especialmente de su madre. Ella era muy religiosa, pero no podía creer que su hija estuviera recibiendo visitas de la Madre de Dios. Debes decirle al padre la verdad. Dile que solo son juegos tontos. En la familia Marto, sin embargo, a pesar de algunas dudas, siguieron tan felices como siempre, y el padre les creyó a los niños desde el principio. Siempre había fiestas improvisadas en el pueblo y las casas de la parroquia de Fátima. En las tardes la gente se reunía para hablar, y las historias, las catequesis, siempre estaban en los labios de los padres de los niños. No mucho antes de las apariciones, en 1910, Portugal había reemplazado su monarquía cristiana por una república, y bajo la influencia de la masonería había reprimido la fe. Sin embargo, aquí, en el campo, la gente era tan devota como siempre.
En el tiempo de las apariciones se había esparcido la confianza y el apoyo a los pastorcitos entre la gente de Fátima y hasta más lejos. Pero la madre de Lucía seguía oponiéndose. ¡Lucía! ¡Ay! ¿Dónde está esa niña? Lucía, ¿qué estás haciendo? Debo rezar y ayunar, mamá. Debes dejar estas tonterías y confesar que has mentido. Vamos a ir con el padre Ferreira otra vez. Cuando lleguemos, te vas a arrodillar y le vas a decir que mentiste y le pides perdón. Llevo a Lucía a ver al padre otra vez. Buenos días, Lucía. Mi mamá me lleva otra vez a ver al padre Ferreira. Nosotros te vamos a esperar en el pozo. ¡Lucía! Adelante. El padre Ferreira era un sacerdote paciente e interrogó a Lucía después de cada aparición, pero no creía que fueran verdad. El padre Ferreira era amable, pero trataba de engañarme y sugería que yo estaba jugando. Pero dijo que el juego se había vuelto algo serio. Sugirió que no estaba diciendo la verdad y que todo estaba en mi imaginación. Mi madre me llevó a ver al padre Ferreira varias veces. Él me interrogó después de cada aparición. Al fracasar en persuadirme de que estaba inventando cuentos y mintiendo, entonces empezó a creer que algo estaba apareciendo en la cova, pero que no era Nuestra Señora, sino el diablo. Esto me asustó muchísimo, tanto que decidí no ir a cova el 13 de julio y quedarme en casa. Lucía se resistía un poco a ir al lugar de la aparición en julio porque había hablado con el cura de la parroquia y tenía miedo de que todo eso viniera del diablo y no de Dios. Así que solo después de pensarlo mucho y de hablar con Francisco y Jacinta, decidió ir al lugar donde eran las apariciones. De repente, sentí una extraña fuerza que me impulsaba a ir, y no la pude resistir. El 13 de julio, varios miles de personas se reunieron en Cova de Iría. A pesar de que ellos no pudieron ver o escuchar a Nuestra Señora, muchos sintieron la atmósfera sobrenatural. La tercera aparición de Nuestra Señora sería la más comprensible y profética de todas. La Virgen le reveló a los niños un secreto en 3 partes. Les mostró a los niños el infierno y que los pecadores van ahí, pero que podemos evitarlo con nuestros sacrificios. Habiendo decidido al fin ir a Cova de Iría, Lucía se encontró con sus primos y su padre, Manuel Marto, quien decidió ir con los niños para cuidarlos. Cuando vieron que yo iba, sus caras se llenaron de alegría y salieron conmigo. Había una multitud esperándonos en el camino y pudimos llegar con mucha dificultad. Ese fue el día en que Nuestra Señora se dignó revelarnos el secreto. Quítense el sombrero. Veo a Nuestra Señora. ¿Qué quiere usted de mí? Quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene. Que continúen rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra.
porque solo ella os puede ayudar. Le pedí a Nuestra Señora que nos dijera quién era y que hiciese un milagro para que todos creyesen que ella se nos aparecía. Continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, lo que quiero, y haré un milagro que todos podrán ver para creer. La gente no podía ver a Nuestra Señora, pero algunos escucharon algo como un zumbido de abeja y vieron una ligera neblina sobre el arbusto. Tengo aquí una petición para que usted mejore a un niño de Moita. Ella dijo que lo haría, que el niño mejoraba en 1 año. Sacrificaos por los pecadores, y decid muchas veces, y en especial cuando hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos, como en los 2 meses anteriores. El reflejo pareció penetrar en la tierra, y vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas. Transparentes y negras o bronceadas con forma humana que fluctuaban en el incendio. Llevadas por las llamas que de ellas mismas salían junto con nubes de humo, cayendo por todos los lados, semejante al caer de las chispas en los grandes incendios. Visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. El infierno se trata de nuestra salvación. Y esto está sucediendo constantemente en nuestra vida diaria. La posibilidad de escoger el cielo o el infierno. El sufrimiento de la iglesia, el sufrimiento del bien está siempre presente. Así que siempre está presente este importante llamado a orar. De ser consciente de que somos responsables por la historia del mundo. No solo de la historia escatológica, sino también la historia temporal. Así que estamos llamados a orar por la iglesia, a orar por la conversión de los pecadores. Algunos solo creen en la misericordia de Dios, pero no en su justicia. Y hasta Jesús habla del infierno más a menudo que cualquier otra figura bíblica. Nuestro Señor Jesucristo habló del infierno varias veces, y a menudo, cuando lees el Evangelio, habla muy seguido del peligro de la condena eterna. Tenemos que entender esto en el sentido verdadero de las palabras que Él dijo. Lo hicieron todos los apóstoles, San Pablo y los otros. Y el Apocalipsis nos muestra el infierno. Esta es la palabra de Dios, esta es revelación divina. Estamos en peligro de olvidar al diablo y de fallar en reconocer la lucha de la que ahora todos nosotros somos parte. El diablo es un embustero desde el principio del tiempo.
que busca llevar a la gente, especialmente hoy, a creer que el pecado ya no es pecado, o hasta que el pecado es una especie de virtud. Y creo que en ese gran engaño debemos estar vigilantes del diablo, incluso vigilantes porque el diablo busca llevarnos hacia la desesperación en nuestro propio pecado, del que realmente no nos podemos levantar sin la gracia de Dios. Así que creo que el mensaje, la luz del mensaje de Fátima, nos lleva a reconocer la realidad del infierno, la realidad de nuestra lucha espiritual con el diablo, especialmente como uno que miente y busca llevar a la humanidad a la desesperación. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo de sus crímenes, por medio de la guerra, de hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Nuestra Señora predijo las persecuciones a la Iglesia y que Rusia extendería sus errores. Para evitar esto, ella pidió la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión de reparación los primeros sábados del mes. Ella predijo el fin de la guerra, pero advirtió que estallaría una nueva si la gente no dejaba de ofender a Dios. Durante la Primera Guerra Mundial, el Papa Benedicto XV trató desesperadamente de conseguir la paz, pero los países protestantes no quisieron que él se involucrara. Los gobiernos de países católicos no quisieron que participara en ninguna plática de paz. No escucharon al Papa, y el Tratado de Paz, al final de la guerra, fue severo en los poderes centrales, lo que preparó el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Hace 100 años, en 1917, Rusia estaba en serio peligro del ateísmo por el régimen comunista y Nuestra Señora lo sabía y estaba muy preocupada por el futuro de Rusia, por el futuro de la religión en Rusia, el futuro de la religión de un país que fue bautizado hace casi 1000 años. Por eso ella pedía a la gente orar por la conversión. Incluso prometió la conversión de Rusia, pero con la condición de que Rusia fuera consagrada a su Inmaculado Corazón. Lo que hizo San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984. Fue hasta 1984 que se hizo la consagración, pero ¿fue demasiado tarde? Tal vez casi, porque en 1929 Jesús mismo se quejó con la hermana Lucía. No quisieron acatar mi petición. Como el rey de Francia se arrepentirán, y lo harán. Pero será tarde.
Rusia ya habrá extendido sus errores por todo el mundo, provocando guerras y persecución a la Iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Los dramas de la historia están muy presentes en el mensaje de Fátima, específicamente en El Secreto. Primero que nada, los orígenes de la libertad humana en las imágenes del infierno y del Inmaculado Corazón de María. Pero de nuevo, en la tercera parte del Secreto, donde tenemos una descripción de una ciudad en ruinas, de gente peleando entre sí, de una iglesia que camina a través de esa ciudad y que es martirizada, de verdad, mientras sube a una montaña. La imagen, la sola imagen, sienta el trasfondo de todo el mensaje de Fátima, el llamado al arrepentimiento, al sacrificio y la dimensión eucarística. Todo esto viene iluminado por este trasfondo. Después de las dos partes que ya expuse, vimos en el lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Al brillar, despedía llamas que parecían que iban a incendiar al mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano derecha expedía Nuestra Señora a su encuentro. ¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!
Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco sí, podéis decírselo. Cuando rezáis el rosario, decid después de cada misterio: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. ¿No quiere nada más de mí? No, hoy no quiero nada más. ¿Cómo es ella? ¿Qué fue lo que dijo? Algunos no creían, pero la mayoría de las personas creían que Nuestra Señora se había parecido a los niños y hacían preguntas. Pero Lucía solo decía: es un secreto, es un secreto. Esta foto fue tomada poco después de la aparición del 13 de julio, en la que vieron el infierno y las persecuciones de la Iglesia. Se puede ver claramente en sus caras cómo les afectaron estas visiones. El Papa Benedicto XVI dijo que podríamos estar equivocados al pensar que el mensaje profético de Fátima, y por lo tanto la tercera parte del secreto, se ha cumplido. Y está claro que esta parte del mensaje se puede leer en diferentes niveles. Primero está la interpretación literal. Los cristianos fueron y están siendo asesinados en gran número por los regímenes totalitarios. El Papa San Juan Pablo II se vio a sí mismo en esta parte del mensaje. Los cristianos hoy continúan siendo asesinados por su fe, principalmente por terroristas islámicos. Hay otras interpretaciones para la tercera parte, incluyendo los ataques a la ética cristiana del secularismo militante y la decadencia de muchos países cristianos. Luego está la Iglesia misma. Muchos creen que la tercera parte del secreto también se puede referir a que algunos en la jerarquía han fracasado en afirmar la teología moral tradicional. También está claro que las tres partes del secreto están ligadas y reafirman las enseñanzas católicas bíblicas y tradicionales. Sabemos que el mundo está en estado de crisis. Sabemos que muchas de nuestras sociedades tienden a estar sin Dios, tienden a vivir sin Dios. Y el mensaje de Fátima y los secretos tratan de decirnos que pongamos a Dios primero en nuestras vidas. Sabemos que la Iglesia ha sufrido con tantos mártires, también con tantos ataques. Y pues algunas civilizaciones están siendo aniquiladas, no tanto en el sentido físico, aunque hay guerras alrededor de todo el mundo, sino aniquiladas porque los verdaderos valores del Evangelio, los valores cristianos, están siendo rechazados. En la naturaleza profética de la tercera aparición está muy claro que el comunismo fue una de las más grandes amenazas para la civilización y la fe en el siglo XX. Lucía en ese tiempo no sabía cuáles eran los errores de Rusia y pensó que era una persona. Sin embargo, cuando pasó el tiempo y leyó la encíclica Divini Redemptoris, entendió, pues Pío XI escribió: En el principio, el comunismo se mostró a sí mismo en toda su perversidad. Pero muy pronto se dio cuenta de que estaba así enemistándose con la gente. Por lo tanto, cambió su táctica y se esforzó en persuadir a las multitudes con varias formas engañosas. Muchos países fueron ciertamente aniquilados durante la era nazi y comunista, especialmente durante los años 30 y 40, cuando estas ideologías pisotearon a sus vecinos.
Al principio, los países fuertemente católicos de Europa Central solo podían mirar con consternación cómo se fortalecían a su alrededor todos los regímenes totalitarios. Esta es Varsovia, la capital de Polonia, un país que siempre ha sido un bastión católico. Pero en 1938, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se encontró entre dos poderosos regímenes ateos. Al oeste, la Alemania nazi, y al este estaba la Rusia comunista. Los polacos y los países católicos de Europa Central han luchado valientemente en defensa del cristianismo. Exitosamente fueron en ayuda de Austria en 1683, con los húsares alados liderando la carga de la coalición de países cristianos para levantar el sitio de Viena y derrotar a los turcos otomanos. El 3 de septiembre de 1939, los alemanes emprendieron un ataque a gran escala contra Polonia, lo que finalmente hizo que Inglaterra y Francia entraran a la guerra. Los polacos pelearon valientemente, pero su gallardo ejército fue abrumado por el Wehrmacht. Los soviéticos esperaban tener la mitad de Polonia mediante un acuerdo con los nazis. Cuando la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial alcanzó su punto más alto en 1942, Alejandrina da Costa, una mística también de Portugal, pidió que el Papa consagrara al mundo al Inmaculado Corazón. Al principio, la hermana Lucía no quería esta extensión de la consagración de Rusia, pero mientras oraba por ello, frente al Santísimo Sacramento, escuchó que Jesús decía que él quería que se hiciera esto en unión con todos los obispos del mundo. Sin embargo, después de ser contactado por ambas, la hermana Lucía y Alejandrina, el Papa Pío XII hizo esta consagración el 31 de octubre de 1942, pero fue incompleta, porque no involucraba a los obispos del mundo. Después, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, hizo la consagración otra vez y nuevamente fue incompleta. La hermana Lucía estaba contenta cuando Jesús se le apareció la primavera siguiente y dijo que la consagración, aunque imperfecta, acortó la guerra. En 1944, bajo las órdenes de su obispo y con el permiso de Nuestra Señora, Lucía escribió la tercera parte del secreto. Empezó la tercera parte del secreto con las palabras: Jesús, María, José. La tercera parte del secreto revelado en Cova da Iria, Fátima, el 13 de julio de 1917. Escribo por obediencia a ti, mi Dios, que me lo ordenas a través de su excelencia, el obispo de Leiria, y de tu Santísima Madre y la mía. Después de que terminó de escribir el secreto, lo puso en un sobre sellado y se lo dio a su obispo, quien lo entregó al Papa con la instrucción de que no debería ser abierto hasta 1960. En 1960, cuando el Papa Juan XXIII abrió el sobre, dijo que no era para su pontificado y lo puso en el archivo del Vaticano. Parecía estar casi olvidado. En 1978, el cardenal polaco Karol Wojtyła fue electo papa y tomó el nombre de Juan Pablo II. Esto fue un terremoto para el mundo comunista. Un popular papa de Polonia, un país católico inmensamente religioso, no era lo que el Kremlin quería. Tenían derecho.
a tener miedo. Él era peligroso, aunque no tenía un ejército. Sin embargo, tenía la fe y la convicción de que su causa era la correcta, y él se impuso. Ellos sabían desde el principio que él representaba una seria amenaza. Aún en Polonia no sabían cómo hablarle a la gente de su elección. Dijeron solo una oración: que el arzobispo de Cracovia, el cardenal Karol Wojtyła, había sido electo papa. Sus expectativas se hicieron realidad. En su primera visita a Polonia, en junio de 1979, millones fueron a ver al nuevo Papa eslavo, no solo de Polonia, sino de otros países comunistas ocupados de Europa Central. Nadie esperaba que esta visita sería tan crucial, que traería cambios políticos en el mundo y el fortalecimiento de la fe. Esto se hizo evidente cuando él llegó. En la Plaza Victoria expresó palabras apasionadas, su convicción y fe. Descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra, de esta tierra. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Agna, bajo las órdenes de la policía secreta de la Europa comunista del Este, le disparó al Papa en la plaza de San Pedro. La bala le perforó el colon y el intestino delgado. El Papa dijo que una mano disparó el arma y otra mano alejó la bala de sus órganos vitales. Se refería a Nuestra Señora. Fue llevado al Hospital Gemelli en Roma, donde los doctores hicieron una operación de 5 horas para salvarle la vida. Después de que el Papa se había recuperado un poco y recobraba sus fuerzas, empezó a pensar en la extraordinaria coincidencia del 13 de mayo de 1981, cuando le dispararon, y las apariciones de Nuestra Señora en Fátima el 13 de mayo de 1917. El Papa entonces pidió la tercera parte del secreto de Fátima, y le fueron entregados 2 sobres. Uno contenía el texto original de Lucía en portugués, y el otro la traducción al italiano. El Papa se vio a sí mismo en medio del secreto, aunque él no murió como en la visión. El siguiente año el Papa viajó a Fátima y puso la bala en el altar, la cual pusieron después en la corona de Nuestra Señora. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II, espiritualmente unido con los obispos del mundo, consagró al mundo al Inmaculado Corazón, ante la estatua de Nuestra Señora, que había sido llevada especialmente de Fátima. Justo después de este evento, se vieron señales de que el comunismo se empezaba a desmoronar. Hablé con obispos del Este y dijeron que después de esa consagración empezaron movimientos pacíficos de libertad. Fue un modesto pero firme principio de un proceso interno que llevó a la caída del comunismo. Sin embargo, ¿la consagración fue completa sin la mención explícita de Rusia? ¿La hermana Lucía lo aprobó? En relación con la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, hoy en día hay muchas opiniones diferentes, que si fue completa o que no fue completa, y así y así. Según yo, fue absolutamente completa porque en 1991 la hermana Lucía me dijo a mí personalmente que esta consagración hecha por San Juan Pablo II en 1984 fue hecha de acuerdo a la petición real
de Nuestra Señora en Fátima en 1917. En Fátima, el sábado 13 de mayo del año 2000, Juan Pablo II beatificó a Francisco y a Jacinta Marto, los dos pastorcitos que murieron poco después de las apariciones. 17 años después, el 13 de mayo, la Iglesia canonizó a San Francisco de Jesús Marto y a Santa Jacinta de Jesús Marto. El Papa Benedicto XVI, el 13 de mayo de 2010, dijo que podríamos estar equivocados al creer que la misión profética de Fátima está completa. Por lo tanto, el secreto y mensaje de Fátima envuelve más de lo que ya ha pasado. Algunos insisten en que la tercera parte del secreto no ha sido revelada por completo por el Vaticano, y hay algunos textos circulando. Sin embargo, son diferentes uno del otro. El Papa emérito Benedicto ha dicho que la tercera parte del secreto, revelada en el año 2000, es el secreto completo, que no hay más. Durante la tercera aparición, Nuestra Señora una vez más enfatizó la necesidad del rosario como una oración por la paz, una oración en reparación por los pecadores y para salvar almas. Ella también agregó una oración al rosario. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. ¿Por qué el rosario es tan útil en tiempos difíciles? Porque es un arma espiritual poderosa, yo diría, pero también es una buena herramienta. Cuando tenemos miedo, cuando algo anda mal, ¿se necesita ahora una cruzada de rosario? La respuesta es sí, por supuesto. Bueno, creo que podría ser, yo diría, que se necesita una cruzada de conversión. Mi conversión, la suya y la conversión del mundo. En 1917, el área de Fátima cayó bajo el control de la ciudad de Aurem, que se localiza como a 16 kilómetros. El jefe del consejo de la ciudad era Arturo Oliveira Santos, un masón muy anticatólico. Él estaba consternado porque este fenómeno religioso estaba sucediendo bajo su supervisión. Los periodistas tendían a ser antirreligiosos y se quejaban en sus periódicos de que ya era tiempo de que las autoridades hicieran algo. Así que Arturo mandó traer a los niños. Ahí está. ¿Por qué hay policías? ¿Le puedes preguntar a Nuestra Señora por mí? ¿Puedes curar a mi hijo? El padre de Francisco y Jacinta, Manuel Marto, se había rehusado a permitir que sus hijos fueran a Aurem a ser interrogados, pero fue él mismo. Por otro lado, el padre de Lucía la dejó ir, pero la acompañó. El administrador interrogó a Lucía, le exigió que admitiera que estaba mintiendo y que la iglesia la había metido en eso. Hizo amenazas, hasta con la pena de muerte. Pero Lucía permaneció firme. Le prohibió a Lucía ir nuevamente a Cova de Iría y reprendió a Manuel Marto por no haber llevado a sus hijos. Pero los dejó ir. Pero les aseguró que llegaría a la verdad detrás de eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Lucía! Miren, nosotros no debemos tener miedo de nada, porque la señora nos ayudará siempre. Ella es buena amiga de todos nosotros. ¿Ya le dijiste a Jesús que todo es por amor a Él? Creo que no lo he hecho. Entonces yo se lo digo. Oh Jesús, esto es por amor a ti y por la conversión de los pecadores.
Noticias católicas de América Latina, el Vaticano y el mundo entero. Análisis informativo, entrevistas, reportajes especiales y mucho más en EWTN Noticias. Hola, te habla el Padre Willy Peña y es un inmenso placer poder compartir con ustedes y al mismo tiempo invitarte a que veas Mientras el Mundo Gira en su nuevo formato de 1 hora cada semana. Vamos a estar hablando de temas de actualidad que afectan los días de nuestra vida. Acuérdate, tenemos una cita y es 1 hora cada semana en tu programa de Mientras el Mundo Gira en EWTN. Te espero. Mi nombre es Fernando Casanova y soy puertorriqueño. Hasta hace 3 años, era ministro licenciado ordenado de una denominación protestante en mi país. Hubo un momento dado en que me di cuenta que el mundo de la fragmentación de los cristianos, la división entre los cristianos, tantas sectas, tantas denominaciones, todas arguyendo fundamentarse en una misma Biblia y diciendo ser inspirada por el Espíritu Santo, esa realidad no podía ser la realidad de la Iglesia de Cristo. Era claro para mí que Cristo había establecido una sola iglesia, Mateo capítulo 16, versículo 18. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Me di a la tarea de procurar leer y estudiar la Biblia con mucha oración, y descubrí que la división entre los cristianos fue siempre concebido como un gran pecado. En la primera carta a los Corintios, San Pablo les escribe y les dice: ¿cómo es posible que ustedes tengan el Espíritu Santo, digan tener el Espíritu Santo, y estén tan divididos? El Señor había precisado otra cosa muy distinta. En San Juan capítulo 10, versículo 16, el Señor le dice a sus discípulos, a su primera iglesia, a los apóstoles, a los primeros obispos: el que les escucha a ustedes, me escucha a mí. Era necesario, pues, que hubiese una sola iglesia que mostrase, enseñara, señalase una misma verdad, la única verdad de Jesucristo. El sacerdote se identifica con Cristo, que en la carta de los Hebreos leemos, tomando palabra de un salmo: me has dado, Señor, un cuerpo, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hacer la voluntad del Padre en todo, eso es lo que también vemos en la Santísima Virgen María. Cuando acontece el acto de la encarnación, diríamos como el primer momento de la existencia sacerdotal de Cristo, está unido a ese aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, inseparable de ese aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El sacerdote debe mirar a María, debe implorar a María, debe vivir todo lo que es la espiritualidad mariana. No es una espiritualidad aparte, no es una espiritualidad devocional en el sacerdote. El sacerdote busca en todo hacer la voluntad del Padre. Deja que la palabra de Dios se haga carne de su propia carne y así pueda entregar a los hombres esa palabra que se ha hecho ya vida en él mismo. Y después también, como la Virgen María, debe estar al pie de la cruz,
La Virgen María, toda su existencia es ese cumplir la voluntad del Padre en todo, es estar entregado enteramente a Dios en todo, con su Hijo, siempre con su Hijo. Y por eso la voluntad de Dios en el sacerdote ha de mirar a lo que en María acontece. Y después hay una realidad muy fundamental de la Virgen María, y es aquellas palabras que ella dijo en las bodas de Caná para adelantar la hora de Jesús, que es la hora del sacrificio, que es la hora en que Él sería elevado a la cruz, que es la hora del amor inmenso de Dios derramado en favor de los hombres. Haced lo que Él os diga, para adelantar esa hora, para hacer presente esa hora, para que el mundo de nuestras penas, de nuestras incertidumbres, de tantas cosas se convierta, el agua de nuestras penas, de nuestras incertidumbres se convierta en el vino de la alegría, en el vino de la hora del Señor, en el vino del amor de Dios llevado hasta el extremo. Es necesario que los sacerdotes cumplamos las palabras de María, hacer lo que Él os diga. Por eso la espiritualidad mariana en el sacerdote es inseparable absolutamente de la espiritualidad que está centrada en Cristo enteramente. Qué bien lo entendió eso nuestro San Ildefonso de Toledo, con toda la esclavitud de María. Necesitamos efectivamente nosotros recuperar aquello que en San Ildefonso de Toledo leemos y vemos, porque la esclavitud de María, el hacer lo que María nos dice, es hacer lo que Cristo nos dice. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Los invito a que reflexionemos sobre dos palabritas muy sencillas, la palabra memoria y la palabra perdición. Memoria y perdición. Parece que no tuvieran así nada como relacionarse, pero todos nosotros tenemos la capacidad de evocar el pasado, de traer el pasado al presente, y para ello usamos la memoria. La memoria nos pone en el presente muchas cosas, y sobre todo muchas cosas que nos hacen sufrir. Y si ese sufrimiento no lo hemos superado, entonces ese sufrimiento puede hacer que nuestra memoria sea contaminada por factores como el odio, la venganza, en definitiva el resentimiento. Y entonces la memoria, que puede ser algo tan positivo, puede en este caso volverse un factor de perdición, es decir, nos destruye. ¿Cuántas veces podemos quedar totalmente aniquilados por un recuerdo del pasado que todavía no logramos asimilar, que no logramos entender y que nos sigue destruyendo por dentro? Un pececito por allá en el Mediterráneo gusta de comerse un caracolito muy sabroso, según él, y se come el caracol, se lo traga entero, y el caracolito llega al estómago, y ahí empieza tranquilamente él a comerse el pescadito, el pececito, hasta que llega el día en que el caracolito sale de nuevo y el pececito queda muerto. Pues eso es el resentimiento. El resentimiento es esa memoria que se ha vuelto negativa, nos destruye por dentro, es causa de perdición nuestra. Y por eso entonces, qué bonito que acojamos esas bellas palabras de Juan Pablo II cuando nos hablaba de la purificación de la memoria, para que la memoria sea un factor de vida y no un factor de muerte. Hacemos memoria del Señor muerto y resucitado. La Eucaristía es todo un acto de celebración, un acto de la memoria, y repetimos la orden del Señor cuando dice hagan esto en memoria mía. Esa es una memoria que nos lleva a la vida, no que nos lleva a la perdición. Aprendamos de la Eucaristía. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Comenzó
comienzo a andar la tarea de salvar el mundo y las estrellas.